Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Vamos a repasar un tema que es controversial en el mundo cristiano, conocido como el tema de la venida del Espíritu Santo. Para ello tenemos que estudiar el libro de los Hechos, pero yo me voy a atrever a regresar un poquito atrás de esta historia de la venida del Espíritu Santo para relatar lo que está escrito aquí acerca del reemplazo de Judas. El reemplazo de Judas, cuando Pedro está dirigiendo su palabra a la congregación, a los judíos que estaban acampados en Jerusalén, en este peregrinaje que se hacían en las tres grandes fiestas de Israel, que estaban convocadas desde la antigüedad. Estas tres fiestas son la Pascua, que es Pesaj, que es la época de la salida de Egipto y que también coincide con la muerte de Jesús. Y la segunda es 50 días después, el día de Pentecostés, que en hebreo se conoce como Shavuot o la fiesta de las semanas. Y hay otra fiesta que amerita un peregrinaje a Jerusalén, que es la fiesta de las cabañas. En la segunda, la fiesta de Pentecostés, dice la escritura que estaban, vamos a leer desde el verso 15, 1:15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Quienes recuerdan la historia de Judas, inmediatamente después de la crucifixión de Jesús, tal como está relatado en Mateo, dice que Judas se arrepintió de lo que había hecho, de haber entregado a su maestro, y fue con sus 30 monedas y votó a quienes les habían entregado las 30 monedas, dejó votando sus 30 monedas, fue y se ahorcó. ¿Cómo es que si Mateo fue y relató esta historia de esta manera, que esas 30 piezas de plata devolvió y luego fue y se ahorcó? ¿Cómo es que Hechos, aquí en las palabras de Pedro, dice que este pues, hablando de Judas, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad? Es decir, ¿cuál era el salario de su iniquidad? Las 30 piezas de plata. Entonces, esas 30 piezas de plata no fueron devueltas al templo, a quienes le pagaron, a esos sacerdotes que le pagaron para prender a Jesús. Y dice, cayó de cabeza y se reventó por la mitad. ¿Es esto producto de haberse ahorcado? Entonces, hay aquí una discrepancia respecto de lo relatado en el Evangelio. ¿Sí? No puede ser lo mismo colgarse y ahorcarse que caerse de cabeza y reventarse por la mitad.
y se reventó por la mitad, no sé, se reventaron sus sesos y se abrieron por la mitad o se reventaron eh, eh, vientre, en su vientre se desperdigó todo. ¿Qué mismo ocurrió? Pero además el error de las 30 piezas de plata. Entonces, cuando en la Biblia encontramos estas discrepancias, estas inequidades, estos relatos diferentes, es porque cada relato tiene un mensaje interno. Cada uno de estos es un mensaje espiritual, ¿sí? Que tenemos que tener presente para evaluarlo al nivel espiritual. Es decir, lo que está contado aquí no es historia. Lo que está contado, relatado en el libro de los Hechos o también en el libro de Mateo o cualquiera de los evangelios, no es historia y no es la historia como para tomarle en un relato fidedigno histórico. Más allá de eso, estos relatos son sublimes, son divinos, son relatos espirituales. Por tanto, tomando este contexto de que tenemos que acercarnos a la Biblia desde un punto interior, cada una de estas historias, ahora acerquémonos al relato de la venida del Espíritu Santo, tal como está relatado literalmente. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este famoso día de Pentecostés corresponde a la famosa fiesta de Shavuot, que significa semanas. En esta fiesta hay que contar. Hay que contar 7 semanas y cada semana tiene 7 días, por lo tanto son 49 días. Y hemos estado mirando en estos días de que hay que hacer una cuenta bastante interesante. Una cuenta que va incrementándose para crear una especie de triángulo. Y cuando estaban reunidos, dice 120, vamos a anotar ese número 120 por ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, al número 50, el día número 50, estaban todos unánimes juntos. Esto es precisamente el fruto del trabajo de esos 49 días que ocurren desde la salida de Egipto o desde la muerte de Yahshua, si se quiere, ¿sí? Para llegar ahora al último día de la fiesta, que es el día número 50. Hemos dicho que durante los 49 días estamos realizando un crecimiento espiritual que está simbolizado por una cuenta que hay que ir incrementando granitos. Pero al final de esa cuenta, que es un estudio progresivo de una transformación de nuestra interioridad, al final de eso hay que hacer fiesta. Es como graduarse de un seminario. Todo lo que hemos aprendido en esos 49 días, ahora hay que celebrarlo. Y en esta celebración refleja justamente estas palabras de que el final de la corrección realizada durante esos 49 días, después de todo es alegórico, después del final de esos 49 días de transformación interna, todos estaban unánimes juntos. Es decir, el día de Pentecostés siempre ha sido una celebración de la unificación, ¿Por qué? Vamos a regresar a la historia de lo que significa Pentecostés o Shavuot.
Para ello tenemos que dibujar nuestra representación del calendario anual desde la perspectiva hebrea. Está escrito en Éxodo que el mandamiento dice: en este mes en el que estamos todavía, en este mes, este será el primero de los meses de toda tu cuenta, ¿no? Este primer mes, en el primer mes, en el día número 14, que es luna llena, le voy a dibujar un poquito más grande para que parezca que nos recordemos que es luna llena. En luna llena corresponde al día número 15. ¿Sí? El primer día es luna nueva. En el primer día de luna nueva inicia el mes y es el primero de los meses de todo del año, dice, ¿no? El primero de tus meses. Entonces, en este mes que inicia con luna nueva, el día 15 matarás un corderito. Y, perdón, el día 14 matarás un corderito. Y el día 15 a la medianoche tendrás que salir de Egipto, apresuradamente. Entonces, el día 15 salen de Egipto y luego, 15 días después, perdón, 50 días después, llegan al pie del monte Sinaí para recibir la Torá o la ley. ¿Sí? Cuando reciben la Torá o la ley, ¿sí?, ocurre algo muy interesante. El creador le da a Moisés las tablas y independientemente de todo el tiempo que se demoró Moisés, se dice que en el día número 50 bajó y presentó la ley ante el pueblo. En el día número 50. Entonces vamos a poner por aquí el día 50. En ese día presenta la ley ante el pueblo y de parte de Dios les pregunta y les dice: ¿harán ustedes conforme a lo que está escrito aquí? Y ellos responden: así lo haremos. Así lo haremos. ¿En qué otro contexto a nosotros se nos pregunta: ¿promete usted tal y tal hacer esto, esto, este otro? Nosotros decimos: sí, así lo haré, sí, acepto. ¿En qué contexto? Este es el contexto del matrimonio. Es decir, cuando nos preguntan a nosotros: ¿promete usted tomar a esta mujer como esposa, o a la esposa, promete usted tomar a este varón como su esposo para la enfermedad, la salud, la pobreza, la riqueza, lo que sea? ¿Sí? Y nosotros finalmente decimos: así lo haré, acepto. Esto es el símbolo de este compromiso matrimonial entre dos personas. En el pensamiento hebreo es exactamente lo mismo. Cuando el creador, que es el esposo, el creador es el esposo, pregunta a su pueblo, le dice: vas a aceptar esto que te estoy diciendo que tienes que hacer. Y la congregación de Israel responde: así lo haremos. Entonces, desde el punto de vista hebreo, este es el símbolo del compromiso matrimonial entre el creador y su pueblo. El compromiso matrimonial entre el creador y su pueblo. Entonces, en realidad, todas estas alegorías son, se analizan desde varios contextos, y uno de ellos es el contexto del compromiso matrimonial que ustedes conocen, que termina en la Biblia con el matrimonio ya entre el creador, representado por el Cordero, y la congregación.
este matrimonio, este compromiso, digamos, este compromiso se sigue recreando, se sigue celebrando, se siguió celebrando durante todo el tiempo hasta la llegada de lo que conocemos como Jesús o Yahshua. Y luego, 50 días después, cuando él ya ascendió, se estaba celebrando nuevamente en el templo en Jerusalén por los 120 seguidores de Yahshua. Aquí podemos recordar que de todas maneras, al menos habían 120 que sí creyeron en él. Es decir, que no es correcto el afirmar de que él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, no podemos asegurar de que Yahshua vino en vano. Vino a los suyos, como dicen, y los suyos no lo recibieron. Él vino a lo suyo y hubieron entre ellos al menos 120 personas que estaban reunidas en el día de Pentecostés. Y allí ocurre algo extraordinario. Ahora, vamos a recordar un poquito. El mes en el que se celebra la muerte del corderito, que es en el día número 14. Entonces vamos a escribir aquí en el día número 14. En el día 14, el día de 14 se sacrifica un cordero. En el día 14 se sacrifica un cordero. ¿Cierto? Y esto es la representación del mes. Y ahora nos vamos a saltar a algo que curiosamente se conoce también en el mundo secular. Que pasó, salió del cristianismo, salió de la iglesia y se quedó con todos aquellos que se creen astrólogos. Y sin embargo, todo esto está derivado de la misma escritura. Cuando en ese mes se sacrifica un cordero, estamos hablando del mes o del signo, vamos a poner del signo de Aries. El signo de Aries. ¿Por qué es el signo de Aries? Porque Aries es ese corderito, el que hay que matar. Es decir, que hay una señal en el cielo que de alguna forma corresponde a este corderito. Luego de esos 30 días del mes de Aries, aparece otro signo que está, vamos a ponerlo más o menos así, ¿sí? Hay otro mes que corresponde al signo de Tauro. ¿Sí? El signo de Tauro, en este caso el signo de Tauro ahora es un toro. ¿Sí? Aquí era un cordero, ahora es un toro. Y cuando ocurre la fiesta de Pentecostés, o en hebreo Shavuot, estamos o estaremos en el mes o bajo el signo de Géminis. Entonces, aquí van a comenzar a pensar algunos de que ya estoy hablando de cosas antibíblicas. Me van a decir, estamos hablando de cosas seculares, de cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Por el contrario, todo esto es parte de la escritura. El signo de Aries está asociado a un cordero, el signo de Tauro asociado a un toro y el signo de Géminis asociado a una parejita de dos muchachos. Entonces, quizás vamos a ponerle aquí a una pareja. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando
salimos de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y fíjense la forma en que tenemos que decir, cuando salimos todos de Egipto, estamos siendo liberados de nuestra propia boca, de nuestra habla. ¿Por qué? Porque somos esclavos de lo que hablamos. Por lo tanto, al ser liberados aquí, entonces simplemente nacemos de nuevo. Al salir de Egipto, nacemos de nuevo. Somos nuevas personas. ¿Por qué? Porque somos libres. Libres de nuestra propia boca. El faraón es el que nos esclaviza. Y al salir de Egipto, nosotros tenemos que matar un corderito. ¿Qué significa? Que nosotros aquí somos todavía como niños. ¿Por qué? Porque los corderitos son frágiles, necesitan de mucho cuidado, necesitan de estar pastoreados. Estos son como niños o como bebés que necesitan todavía de la leche materna, que necesitan estar cerca de su madre, necesitan mucho cuidado. Entonces, cuando nacemos de nuevo, somos bebés, estamos en crecimiento y eso es el simbolismo del cordero. Pero luego de este mes de ser niños, y como hemos dicho que esta es una cuenta de un aprendizaje de transformación interna, ¿qué ocurre con ese aprendizaje, con esa transformación que vamos dando a nuestra interioridad? También tenemos que dejar de ser niños y comenzamos ahora a ser adolescentes. Y en esto de adolescentes pasamos de la pubertad, en esa etapa bastante difícil, a comenzar a ser independientes. Entonces ahora, al ser independientes, somos como un toro. Un toro bravo necesita de cierta soledad, de cierto individualismo. ¿Bien? El toro necesita crecer en un ambiente solitario. Por eso esos toros, le llaman estos toros bravos, que les utilizan para las ferias de corridas de toros, lamentablemente. Ese toro crece en ambientes solitarios, en el páramo. Por lo tanto, hay una etapa del ser humano que es parecida a ese toro. Esa etapa en la que nosotros nos comportamos como un toro, estamos dándole vida a nuestro ego. Es decir, aquí crece nuestro ego. Y eso está correcto, porque el crecimiento de nuestro ego es el crecimiento de esta forma de sobrevivir. Estamos aprendiendo a sobrevivir en el planeta, pero para eso necesitamos habilidades para poder sobrevivir. Entonces, es normal que tengamos que aumentar nuestro ego. Hasta una cierta etapa es normal que el padre deje alimentar a su hijo de un ego porque es un ego sano. Eso es el individualismo representado por el toro. Ahora, luego de terminado este mes, equivalente al mes del signo de Tauro, viene el mes de Géminis, que es la pareja. Entonces, ahora, el niño que necesitaba de mucho más cuidado y tenía que estar en la cercanía de sus padres, luego comienza a crecer, a desarrollarse individualmente, llega a un punto de la madurez. Entonces vamos a poner aquí madurez. En esa madurez ya comienza a tomar conciencia de que no es cuestión de ser individualista solamente. Tenemos que aprender a integrarnos en una comunidad, a vivir en comunidad, a dar hacia la comunidad. Entonces, estas tres etapas de llegar hasta Pentecostés
tienen que ver con el crecimiento de nuestra interioridad. Todo esto es una alegoría del crecimiento espiritual que debemos realizar toda la vida, todo un siempre, continuamente. Es decir, no es que solamente en esta fiesta tenemos que hacer esto, sino que es un aprendizaje de que de alguna forma aquí está representado el crecimiento espiritual que tenemos que dar continuamente en nuestra vida. Por lo tanto, si nacemos de nuevo en la salida de Egipto y no nacemos acaso de nuevo también con la muerte de Yeshua, porque dice que somos juntamente sepultados con él. Si somos sepultados con él, ¿para qué somos sepultados con él? Para volver a la vida, nacer de nuevo. Entonces es el mismo simbolismo antiguo como nuevo de el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo en la fiesta de la Pascua simbólicamente. Y luego tenemos que crecer como niños. Pero aquí tenemos que acordarnos que dijo Pablo, y ya es hora de dejar la leche y comenzar a comer alimento más sólido. ¿Qué significa eso? Que tenemos que crecer. Y para crecer, de alguna forma está bien comenzar a conocernos a nosotros mismos y ser individualistas un poquito. Mientras crecemos, nos vamos protegiendo a nosotros mismos. Ahí está simbolizado por el toro. Pero luego llegamos a la fiesta de Pentecostés a celebrar porque ahora hemos comenzado ya una etapa de comunidad. Aquí vamos a poner un pensamiento que debería estar presente en todos nosotros. Un pensamiento que es la culminación de este proceso. La salvación, la forma, en las palabras que nosotros conocemos, la salvación no es individual solamente, ¿sí? No es individual solamente, sino debe ser o debe llegar a ser colectiva. Es decir, nosotros no deberíamos preocuparnos únicamente por nuestra propia salvación, sino que tenemos que llegar a tener conciencia de que o todos o nadie. A esto se llega el día de Pentecostés. Cuando llega el día de Pentecostés, se derrama ese espíritu de conocimiento. Vamos a ponerle también aquí el Espíritu Santo. Es un espíritu, vamos a ponerle así, es espíritu de conocimiento. ¿De qué? ¿Conocimiento de qué? Y para eso podemos referirnos al verso de Juan, creo que 3:17, en donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Entonces, todo se trata de el conocimiento de Dios, del conocimiento de su luz. Cuando culminamos simbólicamente este conocimiento, eso está simbolizado por esta famosa fiesta de Shavuot. En hebreo, Shavuot, que significa semanas. Y desde el griego le tradujeron como Pentecostés porque es el día número 50. Bien, ahora con este fundamento, regresemos al texto. Regresamos al texto que estábamos leyendo, que decía, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ese es el resultado del crecimiento, unánimes juntos. Ahora, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban. Me voy a detener un momentito aquí porque dice vino del cielo un estruendo como de viento recio.
Y volvamos a nuestra pantalla. Entonces vamos a poner aquí viento. El viento es un espíritu. Estamos hablando de que vino el Espíritu Santo como un viento, y es verdad, la palabra hebrea para espíritu es ruach. ¿Sí? Y la primera traducción de ruach es que es un viento. La primera traducción de ruach es viento, pero se emplea para también el nivel espiritual llamado ruach, que es equivalente a nuestras emociones. La parte emociones, ¿sí? Que es equivalente a lo que se conoce como nuestra psique. Es un poquito difícil este tema, demanda más ciertos otros detalles para que podamos entender. Ruach es el viento, pero está relacionado con nuestras emociones. ¿Por qué nuestras emociones? En inglés esto está más fácilmente entendido porque dice emotion. Vamos a poner aquí y, o sea, la traducción sería emotion en inglés. ¿Qué significa emotion? Moverse. ¿Sí? Esto significa moverse. ¿Sí? Emotion es moverse. ¿Qué se mueve? ¿Qué nos empuja el viento? Cuando estamos en el mar, el soplido del viento nos permite navegar sobre el mar. Cuando no hay viento, no podemos navegar. El soplo de vida que tenemos dentro nuestro nos permite movernos. Ahora, esto puesto en otro contexto, en el contexto el contexto del árbol de la vida, vamos a borrar y vamos a poner nuestro famoso diagrama del árbol de la vida. Siempre suelo poner de este color y lo que se refiere a las funciones intelectuales, ¿sí? Y luego aquí a las funciones emocionales de nuestra alma, que nosotros todos tenemos. Entonces, esto es las facultades intelectuales y estos son nuestras facultades emocionales. En el contexto de los libros sagrados, como el famoso libro, vamos a ponerle por aquí para que puedan recordar, el famoso Sefer Yetzirah. El libro Sefer Yetzirah es el libro de la formación. Cuando estamos hablando de Yetzirah, Yetzirah corresponde a la formación. ¿Qué significa formación? Ahí podemos recordar aquel verso en Isaías que dice, porque a ti te creé, te formé y te hice. Entonces, el proceso creativo, lo que el creador hizo de nosotros, pasa por estos tres niveles. Te creé, te formé y te hice. Entonces, estos son tres niveles. No vamos a saltarnos a los otros niveles, pero estos tres niveles corresponden aproximadamente a esto que voy a dibujar por aquí. Entonces, tenemos un nivel intelectual que es esto que llamamos creación. Luego vamos a poner un nivel emocional más exactamente, ¿sí? Y luego un nivel
de las acciones. Entonces aquí vamos a poner lo que corresponde a esto sería el mundo, aquí a este nivel, el mundo de la creación. Ahí vamos a hablar de 3 mundos. El mundo de la creación. Este mundo, más abajito, es el mundo de la formación. A este se refiere el famoso Sefer Yetzirah, al mundo de la formación. ¿Qué nos está formando? Nos está formando nuestras emociones. Y luego al famoso mundo de la acción. A este mundo de la acción se le conoce como el mundo de Asia. No el mundo de Asia, el mundo de Asia, al que corresponden las famosas 7 congregaciones que están relatadas en el libro de el libro de Apocalipsis, como le llaman, ¿no? El más tenebroso de la Biblia. El mundo de Asia es el mundo de la acción. No es de las iglesias, las congregaciones que estaban en Asia, que terminaron finalmente confinadas todas a lo que hoy es Turquía. Es el mundo de la acción. Estos 3 niveles básicos son los que nosotros tenemos que ir alcanzando, construyendo. A través de nuestras acciones vamos cambiando, vamos formando nuestras emociones y a través del cambio de nuestras acciones y de nuestras emociones vamos construyendo nuestra intelectualidad, que es el mundo de la creación. Cuando nosotros decimos que el creador creó, está hablando de su pensamiento y también está hablando de nuestro propio pensamiento. Las ideas que aparecen en nosotros están en el mundo de la creación. Y esa creación, como hemos visto varias veces, tiene que bajar, vamos a tomar el color apropiado, tiene que bajar, tomarse el derecho de humillarse en cierta forma, porque hay que bajar, ¿no? Se humilló hasta lo sumo, como decimos, bajó a este mundo para comenzar a hacer su creación, para crear, para formar esta creación. Entonces, cuando en Isaías dice, porque a ti te creé, te formé y te hice, está hablando de la construcción de estos 3 mundos. Esto mismo es lo que corresponde a lo que hemos estado describiendo en las 3 etapas de para llegar a la fiesta de Pentecostés. Nacemos, crecemos y nos vamos formando individualmente hasta que al final de la fiesta hacemos una gran acción. Hacemos la fiesta. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la comunidad, porque ya hemos aprendido, hemos madurado para que ahora sí ya hemos roto las hegemonías, hemos roto el ego, hemos roto al mandamás arriba. Y ya cuando somos iguales, entonces ahora, como vimos en esos triángulos, ese triángulo que está creciendo con la famosa cuenta del Homer, ahora se transforma por segunda vez en un cuadrado, como hemos de ver oportunamente. ¿Y qué significa el cuadrado? El cuadrado significa que ya no hay el ego arriba. Pero cuando llegamos al cuadrado ahora, ese cuadrado tiene que bailar, tenemos que danzar todos juntos para romper las aristas, para limar las aristas, para que ya no queden rastros de esquinas que nos estén estorbando, para confundirnos todos en un solo esquema agradable al Creador, para unificarnos al Creador. Entonces, en nuestra fiesta, en esta fiesta de Pentecostés, esta celebración es la de unificarnos con el Creador. ¿Cómo nos unificamos con el Creador?
después de todo el conocimiento de nuestra interioridad. Y ese conocimiento, esto de aquí, a esto se le llama, vamos a ponerle en letras muy grandes, a esto que estamos conociendo aquí se le llaman lenguas. Lenguas como de fuego. A esto que estamos conociendo aquí, a estos mundos, a estas facultades intelectuales, emocionales y de la acción, cuando comenzamos a construir caminos de entendimiento en estas lenguas, en estos mundos que tenemos separados, es decir, cuando comenzamos a unificar aquí todo esto, vamos a unificarlo con la luz, cuando unificamos aquí, este y este con este de acá, estamos uniendo. Estos son las famosas lenguas de unificación o lenguas de fuego en nuestra interioridad. Sabemos además que existen aquí más círculos o más facultades, porque esto estamos hablando de grandes grupos. Si aquí, en cada uno de estos recordamos de que existe, por ejemplo, este es la Sefirá de Gesed, y esta Sefirá, con esta Sefirá de acá de Geburá, con esta de Tiferet, tiene que unificarse, etcétera. Cuando construimos estos puentes de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y entre todas las sefirot internas, que está la representación del árbol de la vida, a estos caminos se le conocen como las famosas lenguas como de fuego. Ahora, sigamos leyendo el libro de los Hechos. Todavía no hemos entrado a la parte problemática, ¿no? Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Dijimos, estas lenguas no son idiomas. No son idiomas. De paso, están hablando del Espíritu Santo, del Espíritu formador de nuestra interioridad. ¿Cuál es el espíritu formador de nuestra interioridad? El conocimiento. Con conocimiento vamos formándonos. Entonces, cuando hablamos de aspectos emocionales nuestros, sí, estamos hablando del Espíritu Santo. Pero esos aspectos emocionales tienen que ser sujetados a nuestra inteligencia. Entonces, no tienen que desbordarse, tienen que estar controlados por la inteligencia, por el conocimiento. Cuando dejamos es que afloren esas emociones sin el control del conocimiento, entonces estamos dejando hablar a la mujer. ¿Y qué dice la Biblia? No dejes hablar a la mujer en la congregación. No dejes hablar a la mujer en la congregación. Yo no permito, dice Pablo, hablar a la mujer en la congregación. Entonces, estamos haciendo todo lo contrario porque estamos, cuando decimos que hablamos en otras lenguas de una forma descontrolada, estamos dejando aflorar a la mujer interna nuestra. Pero la Escritura dice que tenemos que aprender a controlarnos. No debemos dejar soltar las emociones, especialmente en nuestro propio templo. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Ahora, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué no son idiomas? Aquí, dice, según el Espíritu les daba de que hablar. Vivían entonces en Jerusalén, ¿qué? Judíos piadosos. ¿Qué hablan los judíos? Los judíos hablaban y seguirán hablando hebreo. Cuando ellos leen su Torá, cuando ellos se reúnen, cuando van al templo, ellos pueden conocer cualquier idioma, el español, inglés, ruso, alemán, lo que sea,
pero van al templo y hablan hebreo, porque la Torá es hebrea y tienen que conocer el hebreo. Entonces dice, vivían entonces en Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Todos los judíos que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces dice, de todas las naciones debajo del cielo. Cuando habla aquí de naciones, esto es pista, una gran pista de que está hablando de nuestra interioridad. 70 naciones habitan en nuestra interioridad. Eso tenemos que estar firmes, seguros. Cada vez que la Escritura habla de naciones, está hablando de las 70 naciones de nuestra interioridad. Y es por eso que cuando habla aquí, dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, entonces no hace falta que hablen otros idiomas. O sea, aquí dice, al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Si eran judíos, ¿por qué necesitaban escuchar en la lengua que dice que habían nacido si el judío ha nacido siempre en el lenguaje hebreo, si es que se trata de idiomas? Y entonces dice, estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Las lenguas de que está hablando de las lenguas de nuestra alma, de nuestra interioridad. Las lenguas en las que hemos nacido son las lenguas del desánimo, las lenguas del miedo, las lenguas de los traumas, todo tipo de lenguas que dividen. Porque recuerden que justamente aquí el discurso inicia diciendo, estaban todos unánimes juntos. El propósito es de estar unidos. Y las diferentes lenguas, los diferentes idiomas, lo que hacen es desunirnos. Entonces, cuando dice cada uno estaba escuchando en nuestra propia lengua, significa que cada uno nos estaba llegando al corazón nuestro, a lo que necesito cambiar. ¿Para qué? Para unificarnos. Dijimos que esto es una alegoría y esta alegoría está fundamentada en que inicia destruyendo la verdad dicha en un evangelio. Si inicia destruyendo una verdad dicha en un evangelio, eso es síntoma de que esto es una verdad espiritual. Y las verdades espirituales tienen que entenderse en su verdadero contexto. Entonces ahí pueden contar. Vamos a contar partos, medos, elamitas, etcétera. Llegan a 17 o me parece que pueden llegar a 18. ¿De qué está hablando cuando habla de 18? Está hablando de los deseos de la carne. De los deseos de la carne que habla, dice maledicencias, un montón de frutos de la carne. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos diferentes idiomas, porque en nuestra propia interioridad estamos divididos. Pero estos 18 deseos de la carne tienen que ser matados por un solo fruto del espíritu. Por eso habla en los deseos de la carne, habla en plural, y cuando habla del fruto del espíritu, habla de un solo fruto. ¿Por qué? Porque hemos conseguido la unidad. Y es la misma lucha de David contra Goliat. El gigante, 18. David, chiquito, el 9. ¿De qué habla la historia de David y Goliat? De la unificación de nuestra interioridad. Por eso es que David fue a enfrentarse al pueblo de los filisteos con el famoso verso, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, porque es a la hora que los judíos recitaban esta oración. Entonces, después de que entendemos todo esto, cualquier otra cosa que venga en el relato del libro de los Hechos,
tenemos que entenderle a ese nivel. Por eso es que tenemos que entender la famosa historia de Ananías y Zafira. Cuando aparentemente mienten a este espíritu de conocimiento, al Espíritu Santo que se le llama, y después de mentirle a Pedro caen muertos. Si fuera por mentiras que tendríamos que morirnos, ya estuviéramos muertos todo el mundo. Pero no se trata de eso, se trata de una historia espiritual. Por lo tanto, cuando sentimos, cuando expresamos nuestras emociones, esas emociones tienen que ser controladas por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría. Si es que existe alguna expresión emocional que sea bajo este contexto. Las expresiones emocionales tienen que llegar a la expresión artística. Y entonces habremos conseguido la corona. Porque la corona, la fe, está acá arriba. La corona es el cúmulo de todo ese proceso. Pero si lo hacemos de una forma descontrolada, lo que estamos haciendo es simplemente expresando nuestras emociones, es decir, lo que tenemos guardado en nuestra interioridad, que todavía no está siendo controlado por el conocimiento, todavía no está siendo controlado por la inteligencia.